Recibir aquí en Millennium a Ricardo Delgado, economista, presidente de Analítica, consultora que acompaña y potencia empresas y gobiernos para tomar mejores decisiones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Qué peso, ¿no? Qué peso. Acompañar para que tomen buenas decisiones. ¿Cuánto hace que no se toman buenas decisiones en la Argentina? Por desgracia, mucho tiempo. Como siempre le ponemos, como se decía antes, el carro adelante a los caballos, ¿no? Y tratamos de solucionar problemas equivocando el diagnóstico y sobre todo aportando obviamente soluciones que no solucionan. Sí. Y ese es el punto. Ya te llevo a la economía y a los temas que verdaderamente nos inquietan a todos los ciudadanos, pero ¿vos creés que Milei le explicó a la gente que el caballo podría estar por delante del carro? ¿O la gente interpretó que podía ser la solución económica al país? Bueno, a ver, claramente la dolarización es un atajo, es una fantasía, para decirlo en términos simples. No vamos a resolver los problemas estructurales que tenemos de tantas décadas con una medida que elimine el peso, elimine el Banco Central y use al dólar como moneda, unidad de cuenta y digamos, reserva de valor, que son los típicos usos que tiene una moneda. Yo creo que, bueno, digamos, no hay que subestimar nunca el voto. Yo creo que hay una parte de ese voto que tiene que ver con otras cosas. De hecho, algunas encuestas que circulan hablan que la gente no comprende bien qué significa la dolarización, que ha sido un gran eslogan político de campaña de Javier Milei, que evidentemente le ha dado resultados electorales muy significativos. Ahora, me parece que no tenemos, insisto, que creer en que las soluciones mágicas van a resolver los problemas. Te llevo al debate del domingo pasado para hablar en términos económicos. Le preguntó Milei, como que la arrinconó y la desafió a Patricia Bullrich cuando le habló de las LELIQs. ¿Es un tema hoy por hoy difícil de resolver? Es un tema muy complejo, definitivamente, porque las LELIQs, para que lo tengamos en claro, es la deuda que tiene el Banco Central con los bancos, pero que esos bancos en realidad usan los depósitos nuestros de las empresas para justamente comprar esas LELIQs, que son instrumentos por los que el Banco Central absorbe, retira pesos que emite justamente para financiar el déficit fiscal. Ahí hay un problema muy serio porque la magnitud de las LELIQ, o sea, el stock, la cantidad de deuda que tiene el Banco Central, por un lado, y además los intereses que hay que pagar mes a mes, que son cada vez más altos porque obviamente se ajustan por inflación o muy cercano a la inflación, y eso hace que se tenga que emitir todos los meses para pagar solamente los intereses, genera una situación difícil de resolver. Yo creo que es uno de los temas que a mi juicio habría que clarificar, que los candidatos tendrían que tener una postura mucho más clara, mucho más explícita, sobre todo, por supuesto, porque es el Banco Central y el Banco Central es el principal sostén de la estabilidad monetaria o de la inestabilidad monetaria de un país, en cualquier país normal del mundo, sino que además, como decía al principio, las LELIQ son el espejo, la contracara de nuestros depósitos. Entonces, a la sociedad le tendría que estar explicando la política qué va a hacer con ese problema. ¿Lo ha explicado algún candidato hasta ahora? Hasta el propio Milei, digo, que le preguntaba a Bullrich. No, han sido realmente poco claros, poco específicos. Digamos, se discute mucho de parte del oficialismo que va a haber un plan Bonex, que es lo que fue básicamente el plan en 1990 para digamos, resolver ese problema que era parecido que se tenía en ese entonces. Básicamente lo que se le dio a los depositantes fue no su depósito, sino le dieron un bonex, un bono ajustado por el dólar a un plazo largo, 30 años terminó siendo, y eso, bueno, se fue vendiendo y se fue cotizando en el mercado, pero con una quita muy significativa. Bueno, hay que tratar de evitar ese tipo de soluciones, entre comillas, justamente para evitar que haya quita sobre los depositantes en el sistema bancario. Es decir, hasta ahora ninguno explica, más allá de exigirle al otro candidato, decime qué va a hacer con las LELIQ, tampoco lo explican con claridad el resto. Exactamente. Como Bien. no se explica tampoco la dolarización, ni el bimonetarismo, ni un montón de cuestiones, y sobre todo me parece importante, Eduardo, decir, no se explica y no se dice que lo que estamos discutiendo, dolarización, bimonetarismo, la moneda digital ahora que plantea Massa, en realidad son, si querés, el final de una historia
que nadie explica, y es cómo resolver el problema fiscal. ¿Por qué tenemos un problema de moneda en Argentina? ¿Por qué no queremos pesos? Bueno, porque estamos emitiendo muchos pesos porque tenemos déficit. Entonces, de vuelta, no pongamos el carro delante de los caballos. Me parece que el punto es, primero, digamos, específicamente qué vamos a hacer con el déficit fiscal, cómo equilibramos las cuentas del Estado para después discutir la salida monetaria. Claro, ahora, ¿cómo nivelás las cuentas del Estado con algunas medidas que las tomó el gobierno por decreto, pero también fueron respaldadas por el Congreso? Es decir, el tema del impuesto a las ganancias ya queda para el próximo gobierno, es decir, sí, claro. ¿de dónde va a salir ese dinero también? Bueno, justamente, estas son medidas, las de Massa en campaña, que obviamente aumentan la presión o el gasto público a partir del año que viene. Vos dijiste, la eliminación del impuesto a la ganancia, la cuarta categoría para los sueldos más altos formales de la economía, los privilegiados, si se quiere, del mundo del trabajo, que bienvenidos sean, pero hay una cantidad enorme de gente que no tiene esa posibilidad, no paga impuesto a las ganancias o no pagaba impuesto a las ganancias. Bueno, eso implica una ley que el año que viene va a haber que financiar de alguna manera. La única manera de financiarla hoy es más emisión. Bien. Lo mismo sucede, y es mucho más grave en términos de volumen, que con la famosa ley de compra IVA, compra sin IVA, que también se está empezando a discutir en el Congreso, y que si se llega a sancionar, la carga fiscal para el año próximo va a ser muy difícil. La última, Ricardo, la inflación. Digo, ya que hablamos de todos los temas picantes de la economía, LELIC, déficit fiscal y demás, ¿la inflación están explicando los candidatos cómo la van a vencer? Porque digo, acá parecen todos diferentes, ¿no? Los libertarios, el oficialismo, Juntos por el Cambio. Ahora, ¿la receta para resolver la inflación la están explicando? Bueno, que tiene que ver básicamente con lo que veníamos hablando, ¿no? Están poniendo de vuelta el carro delante del caballo y hablan de dolarización, bimonetarismo, moneda digital, cada uno de los espacios principales. No resuelven el problema fiscal. Si no resuelves el problema fiscal, no vas a resolver. Ahora, Milei dijo, sí, yo siempre estoy a favor de la baja de impuestos, pero a la vez, en el debate, lo primero que dijo fue del cuidado de las cuentas públicas, del déficit fiscal, ¿no? Bueno, claro, exactamente. La frase fue, los recursos son finitos, lo anoté por acá, mira, 21:15 del domingo, dijo, los recursos son finitos. La pregunta que me hago como ciudadano, ¿por qué votó por la reforma en ganancia? Exactamente. Bueno, ese es un punto, es una contradicción. Pero además, digamos, si se quiere, Milei con su motosierra ha planteado de una manera bastante burda el recorte del gasto, ¿no? En algún momento ya no, porque es impracticable, se habló de recortar 15 puntos del PBI del gasto público. Es absolutamente inviable porque el gasto público nacional está en torno al 25%, y que habría que recortar más de la mitad para digamos, cumplir con lo que dice Milei. Una parte importante del gasto está en las provincias y en los municipios. Pero más allá de eso, ha sido el único que con su motosierra dijo, yo voy a cortar, dijo, elimino el CONICET, elimino ministerios, elimino. Bueno, el resto de los candidatos no han planteado nada. De todos modos, me parece que tanto por el lado de no plantearlo, por el lado de plantear soluciones que no se pueden practicar y caminos que no se pueden caminar, me parece que la discusión está faltando claramente. Ricardo, muchísimas gracias, siempre es un gusto escucharte. Igualmente, Eduardo, te mando un gran abrazo. Abrazo. Ricardo Delgado, pasó por Milenio, un presidente de la consultora analítica, economista.